entre lo que se llama gripe y resfriado común. Y en estos cuadritos que les puse en diapositivas, hablamos del resfriado común y de la gripe. Y dije en la gripe que estaba producida por los virus gripales A, B y C. ¿De acuerdo, verdad? La diferencia era bastante importante en la evidencia clínica, mientras uno era bastante benigno, el otro sí había un compromiso. Justamente dentro de esta familia ortomisovidad están incluidos estos virus gripales A, B y C. Los tipos están definidos por la proteína y existen diversos subtipos del virus gripal A, justamente es el más importante porque está relacionado a múltiples epidemias que se han realizado a lo largo de los años. Y están definidos por las glicoproteínas que se encuentran en la superficie. La estructura del virus nos muestra 8 segmentos que están totalmente independientes, todos de polaridad negativa. Además tiene una casi de una envoltura y en esa envoltura se encuentra la hemoglobina A y la neuroamilasa como elementos de la hemoglobina importante porque va a ser justamente la proteína que va a acoplarse a los receptores específicos que se encuentran sobre las superficies de las células con las cuales va a actuar. Y la neuroamilasa, una enzima que actúa eficientemente para que la patogenia sea más eficiente en el desarrollo del cuadro clínico. Es de forma redonda, tiene ARN polimerasa dependiente y los hospedadores del virus gripal A, su nombre, los mamíferos, las aves domésticas, las aves salvajes y también del virus gripal B, el hombre. Esta ubicación o esta infección en estos animales cumple un rol importante en las características de este virus, porque lo que se va a producir en ellos son cambios antigénicos que se llaman deslizamientos antigénicos. Cuando una persona que está infectada con este virus puede tener la capacidad de infectar a un animal. Y eso sucede en la China. Siempre de la China nos van a llegar las desgracias. Y eso sucede en la China, y en la China lo que sucede es que igual que en nuestro país, en algunas áreas alejadas, sobre todo en el frío, la gente tiene sus casitas y dentro de sus casitas, durante la noche, introducen al pato, al gallo, a la gallina, porque si los dejan afuera van a amanecer congelados por el frío que existe. Y meten a sus animalitos dentro, y si una persona está infectada con este virus de la influenza A y tose y expectora y elimina en el medio ambiente estos virus, van a ser capturados por estos animalitos. Y dentro de ellos se producen estos cambios genéticos, estas mutaciones genéticas que se llaman deslizamientos genéticos. Y estos nuevos virus que se están formando y que el perrito tose también, el perrito, la ovejita dice ve y en ese ve está eliminando esto, o la gallina, el gallo canta, etcétera, 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 están infectados. Y esos virus los van a capturar estos humanos que están próximos a ellos. Y ese es el inicio de una nueva cepa, de un nuevo virus, de un nuevo mutante de este virus, que va a extenderse durante ese año a lo largo de todo el mundo. ¿Y dónde empezó? En la China. Y como esto ya se conoce y se sabe, apenas sucede estos procesos, ya en la misma China se están obteniendo las muestras de estos nuevos virus de influenza que se van a enviar para la elaboración de las vacunas. Y las vacunas van a llegar, deben llegar, antes de que lleguen estos virus. ¿Cuándo es que deben estar preparándose? Deben estar elaborándose en diciembre, enero las vacunas, para que luego se difundan y se envíen a todo el mundo, para que las vacunas empiecen a aplicarse en nuestro medio, por ejemplo, que nosotros tenemos el frío en este momento o en el invierno, deben estar aplicándose entre marzo y abril, para que cuando llegue el virus no desarrolle la infección. Esta es una vacuna que se desarrolla y que debe aplicarse anualmente. ¿Todos ustedes se han vacunado este año? ¿Quiénes? Influenza. ¿Se han enfermado? Ese cuadro que les he explicado ya la vez pasada. No, han tenido su rinitis, su moquito, esa vacuna no protege
La vacuna es exclusiva para la influenza. Los que no se han vacunado, seguro que han sido esos que han estado viniendo con su mascarilla, entonces con sus ojos lagrimos, ¿verdad? Pudieron haber tenido la oportunidad de enfermarse si se vacunan. Claro que siempre va a haber gente, y mamás, sobre todo mamás y papás en las casas, no te vacunes, que la vacuna hace esto, hace aquello, que he leído, que he escuchado, que mi comadre, mi compadre, mi amigo me ha dicho esto, aquello, ¿verdad? Siempre va a haber, a pesar de que ya ustedes ya están estudiando medicina, viene habiendo familiares en su entorno que siguen pensando de esto. Pero la función de ustedes, compensarlos. Seguro que ni siquiera quieren vacunar, ya tiene 60, ni siquiera quieren ir a vacunarse contra la influenza. Seguro. ¿Verdad? Así como a nosotros nos llevaban de la oreja a algún lado, ustedes también ahora de la oreja a su papá, es como más de llevarnos a vacunar contra este virus, que no solo es este proceso que es tan terrible, que hemos dicho, sino que con la edad se puede complicar, agregándose infecciones bacterianas que podrían conducir al desarrollo de la neumonía. Entonces, la hemaglutinina H, o sea, la proteína H, que es la hemaglutinina, va a permitir justamente la adherencia al ácido ciálico y luego son fagocitados. Se decapsidan, ingresan y sucede todo ese proceso que ya lo conocemos perfectamente bien en el citoplasma de la célula. Y cuando estas células del tracto respiratorio son infectadas, se va a afectar la depuración mucociliar y eso va a facilitar que permanezcan aún más los virus ahí pegaditos, provocando incluso broncoespasmos. Y el virus tiene esta neuroamilasa que se encuentra incluso en la superficie del guión que se ha formado y su función es romper los ácidos ciálicos. En ese moco que normalmente existe recubriendo todo este tracto respiratorio, ese moco puede impedir que llegue. O sea, no es que se va a pegar al moco, tiene que pegarse a la célula. Se rompe todo este moco para permitir que pueda la célula estar expuesta para que suceda el acoplamiento. Entonces, es importante la presencia de la neuroamilasa. Y hemos entendido qué significan los deslizamientos antigénicos. Y cuando se producen estos mismos cambios que se pueden producir entre persona y persona, le llamamos cambios antigénicos. Deslizamiento es cuando es en el animal que se producen estos cambios, pero cuando es otra persona en quien se va a producir estos cambios, se llaman cambios antigénicos. Entonces, el cuadro clínico creo que lo hemos aprendido bien, ¿no? Si ustedes están remontándose alguna vez que tuvieron, que amanecieron todos adoloridos, que no querían moverse de la cama, que se movía, que les dolía todo el cuerpo, fiebre muchísima, tengo clases de microbiología, pero no puedo venir a pesar que me gusta hacer microbiología. No, pero no pueden. No pueden, están súper mal, su cuerpo no se lo permite. Y cuando se complica, incluso puede, como dije, haber complicaciones bacterianas que se sumen. Esto fundamentalmente en personas mayores, cuando decimos bronconeumonía o neumonía. En el caso de ustedes, jóvenes, que puedan tener influenza, la complicación más frecuente es faringitis, faringomelitis. Ese proceso de que, ahí está, se va así, y ustedes se salen sin mascarilla, sin nada, y adquieren la infección del estreptococo, y ya no son los 3 días que estaban así, que podían haberse quedado así, o 3 días en estar y después recuperarse completamente, sino esa secreción blanquecina que eliminaron, luego ya no va a ser blanquecina, sino problema. Y cuando ya esa secreción de la expectoración que tengan, de la tos que estén presentando, y es verde o amarillo, ya no está la influenza. Quien está ahí es una bacteria que se ha dejado, ¿no? Pero en ustedes, faringitis, faringoamidalitis, ese es hasta una velotina. Pero en el abuelito de 60 años, esto es grave, que puede complicarse con una neumonía, así como en el otro extremo, el niño, el chiquito, que también puede complicarse con una neumonía. Sistemas inmunes. Esto es un paréntesis. Todas las infecciones virales deprimen el sistema inmunológico. Bien guardadito en su guía. Todas las infecciones virales deprimen el sistema inmunológico
y permiten que puedan agregarse otro tipo de infecciones bacterianas. Eso lo sabemos. Y eso es así. Por eso es que cuando estamos hablando del resfriado común o de hemos dicho mascarilla, quedarse en la camita, guardarse para que no haya una exposición y que puedan desarrollar una complicación. Y además puede producirse Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? Osorio levantó la mano sobre todititos, Creo que estaba así Osorio. Estaba leyendo el pensamiento que iba a preguntar. Bueno, básicamente es una complicación que va a afectar principalmente al sistema nervioso periférico, donde va a haber una parálisis ascendente, o sea, primero pies, luego piernas, y lo peligroso es que puede afectar a los músculos respiratorios. Así es, ¿no? Es una inflamación. ¿Qué quieres decir? Claro, que es una desmielinización que lo que genera es una debilidad, como dice mi compañero, pero algo que adicional es que muchas veces se relaciona con el Campylobacter jejuni, que es también una condición. No es el único microorganismo que puede desarrollar Guillain-Barré. Pueden haber otros virus, así como también bacterias que pueden ocasionar Guillain-Barré. En realidad ocasionar, como que sí le va a hacer, no, es una particularidad que en este tipo de infecciones pueden, no todos los que tienen. ¿Ustedes que han tenido alguno tienen Guillain-Barré? Ninguno. Entonces hay situaciones especiales en ese organismo que podrían permitir que se desarrolle este cuadro clínico, que es muy grave, bastante grave, que progresivamente la persona va perdiendo fuerza a nivel de los pies, de pronto ya no puede caminar, se cae y va avanzando. Lo grave es que comprometa los músculos. Y en ese caso hay que hacer una traqueostomía, unir a un equipo de PRIR para que pueda sobrevivir. Y eso, como no se hace en la casa, en un lado, sino en el hospital, ¿cuáles serán las complicaciones agregadas a esta traqueostomía? Así es, una complicación agregada por pseudomonas o por cualquier otra bacteria intrahospitalaria, y esa es la causa de muerte de este paciente, porque definitivamente el PRIR va a dar el soporte de ventilación a este paciente. Pero hoy en día, antes, la gente se moría mucho por eso, por esta complicación de intrahospitalaria fundamentalmente. Y después se vio que el tratamiento podría ser el uso de transfusiones sanguíneas que mejoraban muchísimo, pero hoy en día el tratamiento es el uso de inmunoglobulinas específicas para este proceso, que cuesta un montón de plata, que no es una aplicación, sino son varias veces que tiene que hacer ese paciente, pero el costo es nada comparativamente a la resolución del cuadro. Y con la terapia, la fisioterapia que se aplica, ese paciente queda absolutamente recuperado. Hoy en día podemos decir que Guillain-Barré sí tiene una recuperación absoluta. ¿Y el síndrome de Reye? Paredes. Es un trastorno que se da generalmente por el consumo de aspirina, en el cual va a haber una afectación, inflamación al cerebro, al riñón y al hígado también. Así es, ¿no? Entonces hay una degeneración grasa que se llega a presentar en estos órganos cuando se utiliza. Este sí, ojo, este síndrome de Reye sí es frecuente. Por eso es que ya se ha estandarizado, se ha indicado aspirina jamás para bajar la fiebre. Jamás. En otras palabras, aspirina jamás cuando esté usándose concomitantemente a un proceso infeccioso. Aspirina sí, ¿para qué? Para el señor mayor que tiene como anticoagulante. Como anticoagulante. Los abuelitos toman esta aspirina. ¿Cuál es el efecto colateral de la aspirina? Efecto colateral de la aspirina. Como anticoagulante podría sangrar, ¿no? Pero otro efecto. Puede ser la resequedad de las mucosas. ¿La qué? ¿Resequedad? No. Los arbolitos de división de alimentos entonces pueden producir reserva de nutrientes. Eso es mala, ¿por qué quieres tocar el abuelito? El común, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene? Es importante que lo sepa.
deben tomar aspirina para evitar la coagulación y que no tengan accidentes cerebrovasculares. Los abuelitos venden aspirina con un cubrimiento especial de protección para el estómago y no les produzca gastritis. Aquí no hay. Todos los que tomamos aspirina nos destruyen el estómago. Puede producir hemorragia, incluso erosiva y sangrante. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Sobre estos dos, ojalá que no se olviden cuando le pregunten, como en el examen que anda el domingo, le digo, ¿qué? Es que ha sido un examen medio atípico. ¿Y por qué ha sido atípico? Porque nos han puesto unos casos clínicos. Casos clínicos. ¿Qué les han puesto? Los exámenes auxiliares de la hemoglobina y esto fueron obtenidos de un paciente de 30 años que tuvo esto atípico, estaba esperando de memoria, como siempre les ponemos. Paciente de 20 años que tiene esto, y les hemos encontrado estos exámenes. Lo atípico fue que les cambiaron al revés las cosas y no contestaron. ¿Cómo se llama eso? Aprendizaje de... ¿Qué es eso? Las academias que ustedes que suelen ver, es como vamos. Lo único que me da un paro es, creo que les dije, ¿no? Les comenté que cuando estaba inscribiendo para ese examen ahí en la facultad y veía masivamente a todos, yo lo pensé, pero dice que lo dije, los secretarios pero sí lo dijo, ¿sí? Les dije que lo comenté, dice que sí dije, ¿por qué se están inscribiendo tantos? Y pregunta era como diciendo, ¿para qué? Todavía dice que les dije, ¿y están seguros que están bien preparados? O sea, casi toda promoción se inscribió. Lo único que me da satisfacción es que la Católica tiene 13 ingresantes, Bolívar más, y la USA, que es mi alma mater, son 6. Bueno, aquí 10 y la USA 6. Creo que la USA tiene 2 más en Lima. Eso me da algo de satisfacción, pero no me da satisfacción que tengan. Si hay un promedio menos de 10, creo que es el promedio. ¿Qué significa? ¿Cuándo van a sacar? Y entonces para el próximo año yo voy a tomar la decisión de que deben dar ustedes un examen preinternado, que es requisito para su bachillerato. Ese examen preinternado lo vamos a tomar en la primera semana de diciembre. Lo voy a hacer que se tome a fines de octubre. Entonces, cuando tomemos a fines de octubre, los chicos van a saber realmente cuál es su nivel para dar ese examen. Y no les puedo impedir que no les inscriban, definitivamente no puedo impedir, pero sí les puedo decir, honestamente, chicos, preséntense los que estén aprobados en este examen preinternado. Porque es una vergüenza que tengan ahí aprobados. Yo creo que va a ser eso positivo, para que se inscriban quienes realmente están bien preparados y puedan dar ese examen, porque se han inscrito, yo creo que los que están pero abajo en el ranking, porque se han sido como 219 más, 269, ¿no? Imagínense, casi toda la promoción. Y ahí conocemos un blog. Pero yo sé que ustedes, cuando den ese examen preinternado, ya va a ser de otra cosa. Esos que han dado ahora, pues ni siquiera los conozco. Cuando el video que se estaba escribiendo, conocía solo las dos de los primeros puestos, porque así pandemia pura, no han pasado por mí en la pandemia, no les he ubicado la cara. Y ustedes van a hacer otra cosa. ¿Sí? Por favor, por favorcito. Ya con ustedes voy a ir a rezar al divino. Diagnóstico clínico, fundamentalmente clínico, pero si alguien quiere saber, podemos decir lo demás. Tratamiento sintomático, ya sabemos por y acetaminofén sí como antipirético y analgésico. Pero ojo,
¿Cuál es el efecto colateral del acetaminofén? A ver esa niña. El hígado graso. Provoca hígado graso. ¿Cuántos gramos de acetaminofén se puede tomar al día? 2 gramos. 2 gramos, nada más que 2 gramos. Si se pasa de los 2 gramos, puede ya empezar a producir hígado graso. Eso hay que saber, tenemos que aprender, tenemos que saber para no cometer errores. Existen diferentes medicamentos que se usaron aquella vez, sobre todo cuando hubo la pandemia en el Perú, en la epidemia en el Perú, no cuando había epidemia, que también se produjo inicialmente en México y se extendió por varios países. Tuvimos que, en los casos graves, se utilizó el oseltamivir, el zanamivir, el taramivir, pero fueron excepcionalmente, era costoso, no había para la gente, sino había que comprarlo en aquella vez que fue grave. Entonces, ¿quiénes se vacunan? Los adultos y niños enfermos cardiovasculares que son de alto riesgo, los niños pequeñitos y los adultos mayores, los que trabajan en los hospitales, los que trabajan en los bancos, los que trabajan, los estudiantes de medicina, los que en los colegios están expuestos a tener contacto con las personas. Esas personas deben vacunarse para no llegar a desarrollar una enfermedad, ¿no? Eso es importante. La vacuna protege por año, hay que vacunarse año a año. La que yo tengo ahora bien puestecita, mi vacuna que impidió que enfermase este año, ya el pasado no me vacuné, la enfermera bien mala no me avisó, y me enfermé mal, estuve 3 meses mal con la influenza, se fui a meter lío, y me doctora se lo puso. La primera, aquí voy a colocar este día, el próximo año lo hacemos. Doctora, venga que le voy a poner la primera vacuna. No me he enfermado. ¿Cuántos de esas están enfermos todo el año? ¿Me he enfermado? Esta es una rinitis alérgica a ustedes, ¿no? Pero no me he enfermado. No me he enfermado. Entonces, esto es muy importante, que sumamos con responsabilidad que el estar sano y saludable requiere una vacuna. Una vacuna que en este momento está protegiéndonos de la AH3N2 y de esta, la H1N1, que fue la que desarrolló la epidemia en el Perú. Y también se acopla la influenza tipo B, que se contagia de humanos, que también puede desarrollar cuadros graves, dependiendo de las enfermedades subyacentes que podemos tener. ¿Cuál es la medida de control? ¿Cómo hacemos que no nos enfermemos? Primero, vacuna. Segundo, mascarilla. Tercero, lavarse las manos. De esa epidemia que tuvimos, se instauró que en todos los restaurantes, en todititos los restaurantes, se instalase en la puerta un lavadero para lavarse las manos con el jabón. Los restaurantes chic que tenemos acá los han quitado, pero se mantiene aún en aquellos restaurantes o las picanterías, a veces en la cual ahora donde todavía existen estos lavatorios para lavar las manos, ¿no? Fue buenísimo. En esta pandemia dijeron, ay no, nada de lavados. Suelo a veces en el laboratorio, me va a lavarme y hago así. Estoy lavando con alcohol que me va a lavar. Pero tenemos que... ¿Alguna pregunta? ¿Está clarísimo? Lo que más importa que esté clarísimo son las medidas de prevención. Y que ustedes obliguen a sus papás a que vayan a vacunarse. Ahora ya no creo, ¿no? Sería para el próximo año. Paramyxoviridae. Aquí tenemos dos subfamilias, subfamilia Paramyxoviridae y Pneumoconidae. Géneros: Paramyxovirus, Morbillivirus y Rubulavirus. Y como especies está aquí el virus de la parainfluenza, el Paramyxovirus, el del sarampión, el Morbillivirus, y el virus de la parainfluenza humana, el Rubulavirus. Además que hay subtipos: virus parainfluenza 1 y 3, el virus del moquillo canino, que es el que hacemos del distemper, de los perritos, está producido por este virus. Y en el caso de Rubulavirus, como tipos está el virus de la parainfluenza 2, 4A
y 4B, además del virus de la parotinitis. Y en la subfamilia Neumobiridae, dentro del género Neumovirus, como especies, está el virus sincicial respiratorio o virus respiratorio sincicial, así se llama. Además, otros que no nos importan porque infectan a los otros animales. Pero este sí nos importa, el virus sincicial respiratorio. Las características son que están formadas por ARN de polaridad negativa, tiene una simetría helicoidal y en su envoltura lipídica están las estípulas de las glicoproteínas que se van a adherir. Y estas glicoproteínas nos van a permitir visualizar 4 géneros que poseen unas glicoproteínas de fusión y de fijación. Pero estas varían en su actividad de hemaglutinina neuraminidasa, como habíamos visto en el anterior. El virión esférico grande tiene su enzima polimerasa ARN dependiente, que va a permitir la replicación del genoma que está siendo expuesto en el citoplasma después de la decapsidación. Y se forman dentro del citoplasma y sale a través de la membrana celular. Su genoma es estable. Es decir, sí. En este caso, a diferencia de lo que es la influencia, no va a haber cierta variabilidad, por lo cual al vacunarse, la respuesta inmune del paciente, en este caso va a ser saludable, va a resistir durante 2 años. Cuando es la vacuna, el virus o el genoma no se modifica, ahí estamos felices. ¿Por qué? Porque ahí solamente es una vacuna para toda la vida con refuerzos que se deben dar bien, ¿no? Pero y es una protección para toda la vida. Eso es muy importante. Esta es la imagen estructural del virus. ARN, aquí está la polimerasa, que ya sabemos para qué sirve. Hay estas estípulas que van a permitir hemaglutinina neuraminidasa, pero no funcionan específicamente como en el otro caso. Y además habrá la proteína F de fijación, muy importante, que también va a permitir que el virus pueda adherirse a diferentes tipos de receptores que se encuentran en diferentes células. No es una sola célula la que se infecta y por ende ya podemos estar pensando que no solo será un cuadro clínico el que se presente por estas subfamilias o por los diferentes géneros o por las diferentes especies que estén presentes. Entonces, la subfamilia Paramyxoviridae como género está el Paramyxovirus y habíamos dicho que como especie está el parainfluenza 1 y 3. En la patogenia, escuchen esto, explicar bien, entiéndanme bien y recuerden. Ayer hablaba con un doctor de pediatría que le preguntó al alumno cuál era el tratamiento de una de las manifestaciones de esto. Y eran 3 chicos ahí, 2 chicas y 3 chicos, se agacharon. Y él, ¿en serio? No te contestaba. Y él les había enseñado también. Entonces, pero si yo ya les he dado los primeros pininos en microbiología y tú les has reforzado, ¿tú les has hablado de esto alguna vez? Obvio, en microbiología les hablo de esto. Y todavía les hago la simulación, que ahorita les voy a hacer la simulación de uno de los cuadros. No te preocupes. Y estos son los que han dado ese examen para, porque es el último año, para el segundo. Obvio, si ni siquiera recuerdo, si lo que yo les he dicho no recuerdo. Y lo que él en ese 12º semestre, en la primera anotación, les ha dicho, y no, ni siquiera antes, o sea, está preguntando lo que les he enseñado 2 semanas antes. ¿Qué pasa? O sea, echa por acá y sale por acá. Cuando él esté explicando, están pensando. Yo puedo aceptar que seamos hombres los que no hayan contestado, porque cuando ellos están pensando en algo, solo piensan en eso. Las mujeres podemos estar pensando hoy, puedo estar escuchando con este oído y por estoy grabando por este lado. Y sí. Chicos, ¿se dan cuenta? O sea, él decía, no puedo. Sí. Sí. No se acuerdan de lo que uno les dice una parte de la otra. Y ahora se los voy a decir yo. Les voy a explicar yo. Ustedes se van a olvidar. En la patogenia, este virus que está infectando a una persona, que elimina estas
estas partículas virales van a ingresar por vía respiratoria y se van a ubicar justamente en el epitelio de revestimiento de la vía respiratoria a nivel de las mucosas, estimulando la formación de la inmunoglobulina A fundamentalmente, pero se suma la M y la G si es que ya se ha desarrollado el cuadro clínico perfectamente. La epidemiología es de distribución mundial, es endémica, no se da en que por epidemia, sino está presente allí. Todos los niñitos a lo largo de todo el año puede presentarse predominantemente en niños. Y el cuadro clínico es un catarrito. Ya conocemos lo que significa un catarrito. Moquitos, secreciones en la nariz y fiebre. Pero lo grave de esto es esto. Produce club. ¿Y qué es el club? Teóricamente me lo van a decir. Es esto, lo otro y aquello. Ya lo sé. Y el club es un cuadro que cuando el niño está con estos moquitos, su mamá lo apuesta en la cama, tiene 1 año o 2 meses echadito en su camita. Y las mamás, cuando nuestros hijos son así tan pequeñitos, y también cuando son viejos, hasta que no están bien echados en su cama, uno está como el oreja parado y el ojo abierto, está como ojo abierto y las 2 orejas abiertas. Está durmiendo, supuestamente, no dormidos. Y de pronto escucha esto. Sí, que hago esto en el todo. ¿Estás escuchando? Ahora me pueden decir qué es eso, a qué se debe esto. ¿Alguien me quería decir? A ver, niña. Inflamación de la laringe y esa inflamación de la laringe se traduce en edema. Edema que cierra. Y entonces el aire no puede pasar. Y es una situación de evolución así, rápida, brusca. Y entonces la mamá, ¿qué hace? Se para de un salto, le dice a su esposo, saca el carro, llama un taxi, envuelven al bebé o a la niña y violentamente al hospital. Y en el hospital el interno de medicina de pediatría de aquellos tiempos, porque ustedes son de las 6 horas, o sea, no se juegan. En aquellos tiempos estábamos así, después de haber atendido hasta las 12 todos los niñitos, con la cabeza así apoyada sobre el hombro del escritorio, y de pronto sentimos que un carro para ahí en emergencia. Y hacemos esto. Que sea para cirugía, para medicina, que no sea para mí, para pediatría. Y la puerta se abre, yo no sé, porque siempre se chancaba mi puerta cada vez que llegaba un carro. Y él se abre la puerta y escucho esto. Y es un ruido, un estridor que en el silencio de la noche se siente peor. Fuerte. Paradito. Rápido. Paradito. Y ya sabemos que la enfermera ya está corriendo con su medicación. Ya estamos todos listos para atender a ese niño que todavía no está tan cianótico. Si no está tan cianótico, podemos clavarle un corticoide en la nalga, clavamos el corticoide y luego vamos a hacer una preparación de adrenalina con suero fisiológico para que nebulizar, para que desinflame la garganta. Es lo que hacemos. Tengo una pregunta, me parece que ese club se parece al de epiglottitis causada por hemófilos. ¿Habría una forma de diferenciarlo? Un poco difícil, técnicamente. Edad puede ser, pero en este caso el estridor es más fuerte, más intenso, que con la frecuencia y el conocimiento podemos hacer la diferencia, ¿no? Pero igual en ambos casos lo que nos va a ayudar es colocar el corticoide para que pueda y entonces tenemos este caso que es grave, muy grave, el niño se está muriendo. Si evoluciona más rápido y no hemos atendido, puede hacer que el niño pueda tener hasta un paro por la falta de oxígeno. Para influenza 3 también puede producir bronquiolitis. ¿Cuál es la histología del bronquiolo? ¿El bronquiolo tiene cartílago? Es solo el músculo de Reissenstein y el epitelio. Ahí tiene bronquio.
Hasta donde haya cartílago, se llama bronquio. Cuando ya no hay cartílago, se llama bronquiolitis. Entonces, la bronquiolitis es una inflamación de ese lugar donde justamente el músculo del Reisensen puede ser afectado y cerrarse. ¿Cuál será el cuadro clínico? ¿Cómo puedo diagnosticar yo una bronquiolitis? Por las sibilancias. Por las sibilancias que vamos a encontrar, eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Y si se complica más, ya aquí con una infección bacteriana, entonces este cuadrito que viene como empezó tan sencillito acá, con un catapito, puede evolucionar si está presente este virus hasta que alcance. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, pero puede también hacerse otras pruebas para determinar la presencia del virus. El tratamiento sintomático para el virus es el vapor, si el frío mejor, ya se ha desusado, ya no se está aplicando, ya no se realiza, ya se ha proscrito, con sabor a refín. Entonces ahora solamente usamos el corticoide y también adrenalina, pero con mucho cuidado el manejo de ella, ¿no? Solo la nebulización. Hay vacuna de un virus atenuado para influenza 3. Sarampión. Este cuadro clínico que cuando yo estaba internado veía tanta, los niñitos llegaban al hospital, y que hoy en día ya no, porque la vacunación ha sido un pare para que ya no se sigan presentando estos cuadros, aunque hace algunos años hubo un caso por el centro del Perú, donde a ese niñito le hicieron pero papillo, ¿no? O sea, lo evaluaron, lo estudiaron, porque querían saber si realmente era o no era, le parece, de repente no es. Entonces se estudió, bien estudiado, y no era un caso nativo, sino que había venido de otro lugar. Y lo que sucede es que esta persona que está infectada puede eliminar estas partículas virales e ingresar por la vía respiratoria, comprometiendo los ganglios linfáticos. Las proteínas de fijación y hemaglutinina se adhieren a CD46, que es el receptor de las células que pueden ser infectadas. Y el compromiso es general y se traduce fundamentalmente luego de un prodromo con fiebre, malestar, recaimiento, etcétera. Común para todos, lo aparece a los 3 días la erupción de un exantema murginiforme que cubre toda la superficie del cuerpo, de color rojo, y con el transcurso de los días este tono rojo va tornándose un tono beige, y cuando ya pasa el episodio mismo, se produce como una descamación de arroz en toda la superficie del cuerpo. Pero además, esto que estoy diciendo por acá, como que he dicho en varios casos, ¿no? Me parece mucho. Entonces, ¿qué hay de diferente? Hay una T que se llama las manchas de Koplik, que se forma como esta lesión, miren, como una pequeña pollita chiquitita, o sea, como que se ha lesionado la mucosa a ese nivel, en el carril interno a la altura de la segunda molar del maxilar superior. Ambos lados. Aquí aparece. Entonces nosotros tenemos esto, tenemos que visualizar bien esta cavidad oral, que ya el diagnóstico es clínicamente apoyado por el hallazgo de esta lesión en antígeno. Pueden haber complicaciones. El tratamiento para esto es de soporte, de sostén. Y en algunas situaciones que no, a pesar de que ya supuestamente las lesiones superficiales de la piel han desaparecido, pueden haber complicaciones como encefalitis aguda, encefalitis arapiónica subaguda, parencefalitis esclerosante subaguda en un tiempo, no inmediatamente, incluso en un tiempo posterior a haberse desarrollado esta infección. Lo que sí puede, y lo que se veía en aquel tiempo que teníamos masivamente, no solamente venían los niños pequeños, también venían jóvenes como ustedes. Y en los jóvenes, como hemos estado viendo ya incluso con otros virus, las manifestaciones son un poco más agresivas. En ellos la complicación, los niñitos con esto les dábamos de alta, ¿no? Con toda la medicación, la recomendación, etc. Pero si nos llegaba un chico de 18 o 20 años con el cuadro clínico, automáticamente lo hospitalizábamos porque podría complicarse con una neumonía y teníamos que prevenir ese hecho intrahospitalario. O sea, los chicos se daba un poco más, diríamos, de mayor gravedad.
En la epidemiología, más en el invierno y primavera, en la fase prodrómica, en esa que requiere malestar, que era donde más se contagiaba. Y nosotros podíamos ver esta imagen en todo el cuerpecito del niño, este exantema morbidiforme, que ocupaba todo el cuerpo, e incluso las conjuntivas se veían inyectadas, rojitas, y luego en el proceso de la piel también las conjuntivas de rojitas se tornaban medias marroncitas, beige, oscuras, como que la conjuntiva blanquita estuviera sucia. Y luego se descamaba todo eso y quedaba la piel totalmente normal. El diagnóstico clínico podía hacerse, y existen todas estas pruebas, por ejemplo, ese caso que apareció después de muchos años, se hizo pues todas las pruebas sabidas y por haber. Y lo más triste es que nosotros sabemos que en algunos países del primer mundo son antivacunas, y en Estados Unidos, que supuestamente es el top de la medicina, han aparecido muchos casos de niños con sarampión. ¿Por qué? Pues papás no querían que se vacunen. O sea, en vez de avanzar, están retrocediendo. Hay teorías, ustedes escuchan, ¿no? Los antivacunas es una corriente muy grande de pues, no se vacunen. Entonces, que vivan una burbuja de cristal. Profesor independiente, escuela, universidad, o sea, usted totalmente antisocial porque no puede candidarse en ningún lugar. Tratamiento sintomático, ¿no? Para la fiebre, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Toda terapia sintomática y la profilaxis de esta vacuna que incluye virus atenuados. ¿Con quién está yendo esta vacuna? ¿Difusa? Sarampión, rubiola y parasitis. En el esquema de vacunación, y nos estamos protegiendo contra esta y contra esta. Rúcula virus, que produce la parotiditis. Esta parotiditis, igualmente el virus ingresa por la vía respiratoria, hace una diseminación sistemática en todos los órganos del cuerpo, y los órganos más afectados son las glándulas salivales, ¿no? La inflamación de la parótida justamente ha servido para que se denomine la enfermedad como parotiditis, pero no es que solo la glándula de la parótida se inflama la submaxilar, se inflama la sublingual, en lo más común de presentación de este cuadro clínico. Pero pueden haber complicaciones donde no solamente se inflamen estas glándulas, sino también el páncreas, produce una pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación gravísima cuando se llega a dar. O inflamar el testículo, ¿cómo se llama? Orquitis. Y cuando se inflamaba el ovario, oforitis. La oforitis, la pancreatitis, si es que se trata bien el soporte de sostén cuando se da, puede quedar perfecto. Si no va a quedar perfecto, sería la orquitis. que se va a traducir en Esterilidad. Eso lo hemos estudiado en embriología. ¿Se acuerdan? Como causa de esterilidad en el varón, hemos dicho, causante, la parotiditis. Entonces ese es el temor que se da cuando se produce esta infección, es un temor que pueda producir una infección a nivel de los testículos, ¿no? De la orquitis, epididimitis. Y luego que se inflama, este pobre, se tiene todo el malestar y todo lo demás, se inflama todo esto, así, está todo, no puede masticar, le duele muchísimo, se le da los analgésicos para que no le duela, y no le van a decir, come. No, comer. Y cuidadito que le den un jugo de naranja. ¿Qué hace la naranja? O el limón. Cuando ustedes comen su mandarinita, luego no han sentido como que ha salido una chisguete de agüita. El limón, el ácido, estimula a que el músculo que está rodeando a los acinos glandulares, también todos estos circulitos en histología,
Seguro que no han visto porque como hacen las 2 horitas de práctica de biología, con las que ustedes habrán puesto una laminita, ¿cuántas laminitas se habrán visto? Poquitas, ¿verdad? Así es que en el nuevo plan de estudios vuelvan a sus 4 horas de prácticas. Van a tener sus 4 horas. Entonces, cuando está el ácido en la boca, ese musculito que envuelve al acino hace esto. Y exprime. Ustedes cuando toman algo ácido, nunca han sentido como que sale una duchita de su boca. Bueno, hasta ahora no se habían dado cuenta, pero como el médico observa todo, van a empezar a observar. Imagínense uno que tiene todo inflamado. Le damos un jugo de limón, un jugo de naranja. ¿Qué va a pasar con esa persona? Me va a doler. Se va a morir de dolor. Su glándula está inflamada y todavía cada signo va a hacer esto. Entonces, tener mucho cuidado en que si diagnosticamos esto, no darles nada de este tipo de ácidos porque van a estimular mayor dolor. ¿Qué le vamos a dar? A mi hija le dio, estuvo feliz porque solo le daba helado, 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 helado. Y ya había bajado, mamá, sí me duele. ¿Te duele? No tienes nada. No, solo dame helado. Un día le licué el estofado y vomitó. No te voy a volver a dar estofado. También mismo le dio asco cuando licué la carne. Porque como no pueden mascar, hay que darles licuado. ¿No? Pero era horrible. Helado. Se sienten felices los pobres niños cuando tenían esto que ya ahora no lo tienen. Su familia Neumobilidae, género Neumovirus, especie virus sincicial respiratorio. Ingresa también por la vía respiratoria, por la nariz, por la faringe, y lo que produce en este caso es generalmente ya un proceso a nivel respiratorio bajo que llega a los pulmones produciendo bronquiolitis y neumonía. Este es grave. Este es el virus sincicial respiratorio que produce cuadros clínicos respiratorios graves en los niños. En el adulto puede ser un catarro común, que justamente sería el reservorio para la transmisión de la infección al niño. Puede producirles asma y bronquitis crónica. Pero en el niño produce esta bronquiolitis que hemos visto que es asma y neumonía. Y cuando los niños, ustedes se han percatado, tienen familiares pequeñitos, ya cuando los niños tienen procesos respiratorios, ya no solo es el jarabito que se le da, ¿se han dado cuenta? No, ya no es solo jarabito, sino les dan unos inhaladores que incluso el hospital, por ejemplo, en el hospital general donde no hay este aparatito, cuesta las internitas de enfermería con el dispositivo del suero fisiológico, hacen como una mascarita donde le van a poner el inhalador y vienen con su inhalador y les hacen así. Le ponen los bordes del plástico para que no les lastime la piel con cinta masking tape, que forran bien bonito. Ustedes van cuando vayan al hospital, las internistas hacen todo este trabajo para ponerles a los chiquitos este inhalador para poder ayudarlos. Y este tratamiento es importantísimo, porque cuando no se sigue esta secuencia de este tratamiento de ribavirina, que es el antiviral, puede quedar ese niño a futuro con asma. Entonces tenemos que hacer un buen tratamiento, primero un buen diagnóstico, y luego el buen diagnóstico, un buen tratamiento que evite que existan estas complicaciones. Y algo muy triste que se ha podido observar es que luego que se han hecho los estudios, a aquellos lactantes que tuvieron muerte súbita, se identificó a este virus en la mayoría de los casos. ¿Qué es la muerte súbita? Es aquel niño pequeñito de unos meses de nacido, cuya mamá lo acuesta, tiene un poquito de moquito, pero nada importante. Incluso le dio a la mamá un poquitín de Panadol para que descanse bien. Panadol, le da la tetita, lo acuesta, a las 10, 11 de la noche ya lo deja acostadito, y la mamá, que está tan cansada porque cada noche
despierta por el bebé, se le despierta a las 5:30 de la mañana. ¡Qué felicidad! Ya no me despertó en la noche, ya está aprendiendo a dormir toda la noche mi bebito. Se acerca a la cama, a la cuna, y encuentra a su bebé muerto. Muerto solo. Muy doloroso, muy triste, muy triste. Conocí a un médico que, radiólogo, compañero de la residencia, y documentó que se deprimió tanto que casi medio año no continuó en la residencia. Es un dolor grande, un dolor grande eso, ¿verdad? El diagnóstico, los antecedentes y el cuadro clínico y laboratorialmente también se pueden buscar los antígenos. Dije ribavirina en aerosoles no existe. Este virus no existe. Entonces, dentro de esta familia hay virus que pudieran haber sido controlados y bien, pero también hay otros que todavía no son controlados. Y son los niños los que pueden estar infectados. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Es una familia que incluye a varios géneros: virus, nairovirus, flevovirus, hantavirus, toscovirus. De todos ellos es interesante hantavirus porque es un virus que puede desarrollar infecciones en el área de Sudamérica. Los otros están por el África, por Asia, o sea que no nos importa mucho. Y en sus características es un guión esférico que tiene 3 segmentos de ARN, L, M y S. El L es responsable de la síntesis de la polimerasa dependiente. El M de las espículas que se ubican en la superficie del virión, que se ha formado. Y el S es la proteína de la nucleocasa. Estas son las características que tiene este virión y se replican, igual que cualquier virus ARN monocatenario, en el citoplasma de la célula. Entonces, en la patogenia existen en realidad varios vectores. Uno de ellos es el Aedes trisariatus, que en el lugar donde se ha producido la inoculación del virus, se va a producir una primera replicación fundamentalmente en el endotelio de los vasos, en el lugar donde se ha producido el ingreso del virus. Luego de esta primera multiplicación van a ser fagocitados y llevados por los macrófagos y los monocitos a todos los órganos del res, donde en estos lugares ya se produce una multiplicación masiva, produciéndose una viremia secundaria y a partir de él llegar al cerebro, al hígado y a las células endoteliales, ya no solo del lugar donde había producido el ingreso, sino en general de todas las células, de las células endoteliales de todo el organismo. Son cuadros que la patogenia por la descripción que yo ya voy haciendo son cuadros muy graves. En la primera replicación puede actuar el interferón tratando de controlar, y la sintomatología prodrómica, podríamos decir, es igual a un proceso de influenza. ¿Qué características comunes tienen ellos? Se encuentran en reservorios pequeños, roedores, conejos salvajes, ardillas, primates, mono perezoso, ardilla voladora, erizos, caballos, aves, roedores, ovejas, ganado bovino. Animales salvajes y algunos animales domésticos que pueden estar muy próximos a las casas donde vive la gente. Como vectores, Aedes trisariatus, dípteros del género Pulicoides paraensis, garrapatas. Para el género Yelamaca aquí, Haemophilus maginatum, mosca de arena y otros hematófagos. O sea, hay muchos vectores, porque hemos visto la lista de cuántos de ellos están incluidos en esta familia. Y como enfermedades que se producen, todas son febriles, hay compromiso neurológico, compromiso respiratorio y compromiso hemorrágico y renal. Entonces,
Dentro de los géneros hantavirus, el roedor se comporta como un vector. Y el roedor se comporta como un vector cuando sus excretas, ya sean heces, o sea, orina, son depositadas sobre las superficies a los cuales puede estar expuesta las personas en aquellas áreas, especialmente de la selva. Nunca vamos a tener un hantavirus en Lima, a no ser que haya viajado, ¿no? Donde se ha podido describir casos, como vamos a ver ahora, son de la selva, en la selva peruana, que hasta hace algunos años habíamos descrito solo un caso, otro caso, pero progresivamente van habiendo más casos. Entonces miren todas las ubicaciones de todos ellos. Y el que nos importa a nosotros es este virus, que es el río Mamore, que produce el síndrome pulmonar por hantavirus. El reservorio es este animalito Oligonosinus microtis y se encuentra en Bolivia y en Perú y solo se han podido ocasionar en los primeros. Además está el Soul, que produce la fiebre hemorrágica con síndrome renal, y aquí el reservorio Rhabdus nortecus, y está en todo el mundo. Estos fueron los dos virus, hantavirus, que han sido identificados en cuadros clínicos que se han presentado en personas de Perú, en la selva. Entonces aquí está el ratoncito colilargo, tiene la cola muy larga, y la transmisión se produce cuando se inhala aerosoles que están contaminados con orina, saliva, materia fecal, estos roedores que ingresan a las casas en la selva. Ustedes saben que en la selva, sobre todo en los caseríos, las casas no son como las que tenemos en son hechas de una caña especial que se llama chonta, que se abre, parece una caña, que se abre la chonta, que es muy dura, y estas chontas se cortan y se van juntando así, están pegaditas pero no están cerradas. Y se construyen a una altura, son muy duras las maderas, y luego se techan con paja las casas. La mayoría de la gente vive en estas casas. Y obviamente hay gatos, porque a veces se barre con barro estas paredes, que de hecho no van a servir para nada el barro, como ya les he dicho que en la selva llueve. O sea, una sola llovida y se voló todo el barro que habían pintado la casa. Por eso es que tratan de hacer con esta madera muy dura para que puedan tolerar todo esto, soportar esas lluvias y esos vientos que se dan en la selva. Y por ahí se metió el ratoncito. Y se subió sobre el maíz, y se subió sobre la comidita, y se subió sobre los platos, y se metió en el ambiente de la casa, caminó por las sábanas, la cama, etcétera, etcétera. Y la sola inhalación de estas orinas y excretas puede estar permitiendo la infección a través de la vía inhalatoria. O por contacto directo, con secreciones excretas a través de la vía conjugal, con mordeduras que no se exponen a ellos, ¿no? Estos roedores contaminan el ambiente en otoño y en primavera. Entonces, el síndrome pulmonar por hantavirus, luego que se ha producido la infección, hay un tiempo de incubación dependiendo de la cantidad de inóculo de 5 a 45 días. Pasado este tiempo, la persona en la etapa prodrómica, que puede durar hasta una semana, tiene fiebre, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, cefalea, diarreas y tos. Recuerden que es un hantavirus con un síndrome pulmonar, que es lo que se está testando en este caso. Y luego el periodo de estado evoluciona por complicaciones cardiorrespiratorias gravísimas, con edema pulmonar. Y el edema pulmonar, cuando sucede esto, ¿qué es edema pulmonar? Es como una acumulación de líquidos que se da y se van a visualizar. ¿Dónde? ¿Dónde? En los bronquios. En los intersticio. En los es una exudación. Recuerden la histología del pulmón. ¿Cómo se llama esta celulita? Los neumocitos. Neumocitos. ¿No? Neumocitos.
Por fuera del neumoncito, ¿qué cosa hay? Líquido. ¿Qué líquido? em, ¿Qué hay? Este es mi alveolo. ¿Y qué hay acá? Capilares. 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 ¿Qué conduce los capilares? Sangre. Sangre. Y acá al frente del capilar, ¿qué hay otro este? ¿Otro? Alveolo. ¿Se dan cuenta? 2 horas de prácticas de histología no valieron. ¿No? Alveolo, capilar, alveolo. Alveolo, capilar, alveolo. Y cuando hablamos de edema pulmonar, ¿qué es la extravasación del contenido del capilar hacia la luz del alveolo? Y entonces el link, la persona infectada, que va a tener un estatuto sanguíneo. Y va a tener, obviamente, dificultad respiratoria grave porque sus alveolos están siendo ocupados por este contenido y no está habiendo una buena endosis. Y el edema pulmonar es algo muy grave que lleva a una insuficiencia respiratoria. Se presenta el síndrome de fuga vascular pulmonar con hipoxia, shock cardiovascular y edema pulmonar. Viene la etapa de la convalescencia y hay mejoría. Cuando los anticuerpos que se están elaborando frente a la presencia del virus presente, aquí no hemos puesto un tratamiento antiviral ni nada, pero reacciona positivamente y va destruyendo los virus y los mecanismos de daño que lo revierte y hay mejoría. La fiebre hemorrágica con síndrome renal, esto no es aquí ya no solamente está comprometido el problema de la parte respiratoria, sino además hay manifestaciones hemorrágicas y hematuria. Esa hematuria está traduciendo que aquí hay un daño renal. Se van a formar inmunocomplejos circulantes que van a ser depositados a nivel de la membrana basal del riñón, además de las lesiones tumorales que se puedan presentar. Y el daño hepático que también se está dando, ya sabemos que cuando el hígado se daña, los factores de la coagulación ya los hemos utilizado y estos van a traducirse en hemorragias. Este daño renal lleva a la insuficiencia renal aguda, va a provocar que haya un edema retroperitoneal, una falla hepática, shock cardiovascular y muerte. Puede haber convalescencia excepcional. O sea, este cuadro es mucho más grave que el anterior, donde la posibilidad de supervivencia ya no es tan sencilla. Y nosotros, a pesar de que hay más en estos países, nosotros también tenemos. He podido encontrar solo hasta el 2020 de reportes incompletos, pero probablemente todavía sigue habiendo más casos. Antes solo tenía este caso, por años solo aparecía en las instituciones este caso, pero ya y hay casos. Edad 29, 33, 18, varones y mujeres, más mujeres que varones. Solo un varón. Distrito de residencia, Iquitos, Pichana, Indiana, Mazán, San Juan Bautista, son lugares de caseríos de Iquitos. Ocupación, guía de turismo, profesor, agricultor, ama de casa, enfermera, ama de casa. La forma clínica, síndrome pulmonar. Fiebre hemorrágica con síndrome renal, síndrome pulmonar, aquí no se ha podido describir cuál era. El desenlace, fallecida, este salió de alta, fallecido y dado de alta. Se pudo haber, cuando hay síndrome pulmonar puede haber una recuperación. Los métodos diagnósticos, los suelos fueron enviados a Lima, obviamente no se hicieron en Iquitos, para confirmar quién era, y en la secuenciación genética estaba Seúl, no es Seúl, Río Mamore, y no se pudo identificar en estos dos. O sea que no estamos en un lugar donde no podamos vernos con estos. Ustedes van a hacer su salud a cualquier caserío que puedan llevar. Posteriormente podrían encontrarse con un caso. El diagnóstico de laboratorio, en laboratorios súper especializados para hacer las pruebas más específicas directas, pero en ELISA ayuda muchísimo buscando los anticuerpos para identificarlos y que estemos pensando que sean ellos. No existe tratamiento antiviral y lo que va a ayudar son las medidas de apoyo, de soporte, de sostén frente a las manifestaciones de la sintomatología que se esté presentando,
progresivamente a lo largo de la infección. La prevención, ventilar las casas, usar guantes, eliminar los roedores, bueno, como hemos visto. Más se produce en la sede. Todas estas medidas podrán ser aplicadas fácilmente, muy difícil. Entonces es un riesgo muy grande el que uno pueda infectarse con esta enfermedad cuando vive en estos lugares o viaja a estos lugares, como este pobrecito guía turística, que de repente ni siquiera era de allí y ¿Alguna pregunta sobre este ratoncito de cola larga? Vamos a hablar sobre dos virus que no tienen en su libro y que sí tenemos en el Perú. ¿No? ¿Alguien que no hay en su libro? Porque los libros no son libros de Perú, no son libros de Estados Unidos, de otros países, y por eso no los tocamos. No me he fijado si la última versión hay. ¿Hay chise? Creo que no. En la versión anterior del paso no había. ¿Qué dice? No, doctora, no sé. No hay. Sí, sí, Está con alfabeto. Ya lo he puesto porque es Clavivirus. Así, ¿de cuántas páginas? Les ha dado vergüenza no poner en el libro a estos títulos que tienen chikungunya, así se llama un virus. Los Zika y chikungunya. Pertenecen a la familia Alphaviridae y son transmitidos por el Aedes aegypti y el Aedes albopicus. El reservorio principal son los humanos cuando se producen los periodos epidémicos. Y en los interepidémicos hay diversos vertebrados que han sido indicados, como por ejemplo primates, no humanos, roedores, aves y algunos mamíferos. Eso es lo que se ha podido investigar respecto a la presencia de chikungunya. Entonces, nosotros tenemos dos periodos de incubación, uno extrínseco y uno intrínseco del virus de chikungunya. Primero, tenemos un humano que está enfermo, que está desarrollando el cuadro clínico. Y de este humano enfermo, el mosquito obtiene sangre, o sea, se infecta. El mosquito no infectado se infecta con la sangre de este humano que está desarrollando la infección. O sea, aquí hay un periodo de incubación extrínseco, muy importante para el episodio de desarrollo de este virus. Luego, el mosquito se vuelve a alimentar y hay un periodo intrínseco donde ha picado ya al humano 2 y se produce la multiplicación o la formación de los viriones en ese humano y se convierte en una fuente de infección para que sea este nuevamente, ¿no? Y pueda obtenerse la transmisión. O sea, hay un ciclo que se produce dentro del humano y otro que va a ser dentro del mosquito para que siga ese ciclo de formación y pueda transmitirse la infección. Los periodos de incubación, los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped epidémico, como había mencionado. Y después de un periodo promedio de incubación extrínseca de 10 días, o sea, en el mosquito el virus está 10 días, el mosquito es capaz de transmitir el virus a un huésped susceptible como el humano. Y en los humanos picados por este mosquito infectado, los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación intrínseca de 3 a 7 días. O sea, este humano que estuvo exento de la infección, en él va a tener un tiempo de incubación casi una semana para que inicie la sintomatología característica de la infección de este virus. Entonces el mosquito tiene 10 días con él, después de que ha obtenido la sangre de un huésped infectado. Y luego transmite la
infección a otro susceptible. Pues en el cuadro clínico, la etapa aguda es sintomática y en la mayoría de las personas hay un inicio brusco, súbito de fiebre. Dolores articulares de los tobillos, de las muñecas, o sea, articulaciones distales. Y ocasionalmente puede aparecer este rash. El rash, cuando decimos rash, es un exantema que aparece en el cuerpo. Muchas veces puede confundir, sobre todo en esas áreas donde la incidencia de esta infección es alta, y ya también pueden haber otro tipo de infecciones que tengan exantemas. Las formas graves y latentes se han dado en personas mayores de 65 años y que tengan enfermedades subyacentes. Es posible la transmisión materno-fetal en mujeres embarazadas y con mayor riesgo en el neonato en el periodo previo al parto. O sea, hay esa posibilidad de transmisión vertical, sobre todo al final de la gestación. Y la mayoría de los pacientes, como dije, tienen muchos dolores en las articulaciones y muchas veces invalidantes incluso. Pero como está asociado a temperatura y previamente no tuvo otro malestar, se descarta la posibilidad que algunas veces podría dudarse de que esté teniendo una artritis reumatoidea. Aunque después de que se ha producido la infección, ese fue al inicio, la gente queda con eso, con dolores de las articulaciones. Y aquí hay que descartar la posibilidad que sea una artritis reumatoidea producida por problemas inmunes, que será esta enfermedad, pero con el antecedente de que sí esta persona estuvo infectada con él, ya se descarta esa posibilidad y estará siendo tratada como una secuela de la infección de este virus cuando encontremos a un paciente con este malestar. También hay fatiga y depresión y puede dañarse su calidad de vida por años. El diagnóstico se dispone de muchas pruebas. Desde el momento en que apareció, el país se tuvo que proveer y llegar a estas formas de diagnóstico, inclusive a las cosas más alejadas, para tener conocimiento de él y hacer los estudios epidemiológicos para tratar de controlar la posible presentación de estos casos. Los laboratorios han tenido un rol muy importante en el diagnóstico y también el Centrifugo en Lima se capacitó a muchos laboratoristas que trabajaban en el norte, sobre todo, donde se produjo mayor incidencia de él, que estuvieran capacitados para poder hacer las pruebas necesarias para el diagnóstico de este virus. El manejo antipiréticos, analgésicos, generalmente de soporte, ¿no? Todo era de soporte, la protección de los que estaban infectados con mosquiteros para que no fueran infectados, no fueran fuente de infección para estos mosquitos, y sobre todo la importancia era de poder evitar que estos mosquitos se pudieran seguir reproduciendo. Igual que cuando hablábamos del dengue, este era otro virus que tiene algunos parecidos, pero que teníamos que tener muchísimo cuidado, se tenía que tener mucho cuidado de que no estuvieran los mosquitos reinfectando o infectándose y que pudieran transmitir la infección. Esta es una información hasta este año, donde podemos ver que en el 2000, empezamos en el 2020, en el 2021 se elevaron hasta 412 casos, pero en el 2022 fue simultáneamente teníamos COVID y teníamos en las áreas donde estuvo como vía ha ido descendiendo progresivamente, ha ido bajando. En el 2025 no hay un solo caso hasta la semana 1, o sea, de enero del 2025 no hay ningún caso reportado. Podríamos decir que el 24 fueron 79 casos que sí. ¿Y dónde es que hay? Tumbes, San Martín, Piura, Amazonas, Parto, Madre de Dios, donde se presentó la mayor incidencia. Piura, no sé qué camote le tienen a Piura los mosquitos, porque tienen más, también fue más, pero progresivamente fueron ya disminuyendo en estas zonas, pero se siguen manteniendo en las zonas que están próximas al Ecuador. Zika. El virus es Zika. También es clavivirus, en referencia al género clavivirus. El mosquito es el Aedes
habitualmente pican durante el día, durante el amanecer, y a la tarde sería de noche. No se conoce un reservorio. Se presume que el reservorio solo sea el humano, pero no hay como el otro caso que he estudiado, que hay varios animalitos que pudieran ser reservorios. El cuadro clínico parece mucho, un poquito al chikungunya, pero en este caso son un poquito más leves y pueden durar pocos días. El periodo de incubación dura hasta una semana, de unos días a una semana. ¿Y qué hay aquí? Miren, como les decía, se parece un poco. Hay fiebre, también hay exantema y también hay dolores en las articulaciones. Se suman las conjuntivitis, los rojos, los ojos rojos. Y también pueden haber mialgias y cefalea. O sea, se parecen mucho. Pero acá sí hay algo importante. Que las mujeres gestantes desarrollan síntomas como fiebre, calor, dolores en las articulaciones u ojos. Y sobre todo, existe el riesgo de que puedan afectar a ese producto. Si es que la mujer está embarazada, aquí sí tiene efectos terapéuticos en el desarrollo del producto. Las posibles complicaciones neurológicas y autoinmunitarias, también puede producir síndrome de Guillain-Barré, que ya lo hemos explicado, y los niños pueden nacer con microcefalia y aparición de malformaciones congénitas y trastornos. En el otro caso, del chikungunya, sí puede infectar al niño, pero no se ha observado casos de que en esos niños hayan presentado malformaciones congénitas. Pero con el Zika sí. Con el Zika sí se reportaron muchísimos casos de mujeres que habían estado embarazadas y que se infectaron con el virus, que tuvieron este problema. Diagnóstico clínico. Los síntomas, como dije, son similares al dengue y al chikungunya en la fase prodrómica sobre todo, y pueden propagarse incluso por estos mismos mosquitos. Hay que consultar al paciente si estuvo en un área endémica para que en el diagnóstico nosotros podamos asumir que estamos frente a la infección. Se hacen las pruebas en sangre, en orina, buscando las inmunoglobulinas que ya tienen en los laboratorios. No existe vacuna ni medicamentos para tratar. Para chikungunya tampoco hay vacunas. Para ninguno de los dos se han elaborado vacunas que puedan prevenir la infección. Felizmente ya estamos de un recaído. Ya está, en los estudios epidemiológicos nos están mostrando que ya no se mantiene un nivel alto que nosotros habíamos visto con mucha preocupación hace 2 años, 3 años frente a él. Síntomas: reposo, analgésicos, antipiréticos, líquidos, solo de soporte, de sostén frente al cuadro. Lo que sí nos preocupa enormemente es que si esa mujer está gestando, ya vamos a tener la posibilidad, la evidencia al nacimiento de que pueda tener alguna malformación. Se debe eliminar las fuentes que permitan la multiplicación exactamente igual a como yo mencioné respecto al dengue, ¿no? Cerrar los pozos, los cementerios con arena húmeda, flores de papel, ¿no? Y a los que estén infectados hay que ponerlos con su mosquitero bien cerrado para que no puedan ser picados y transmitir la infección. Lo que se ha podido observar es que las personas que han desarrollado el cuadro clínico no han llegado a presentar nuevos cuadros clínicos. Parece ser que, pues recuerden que esto es nuevo, todavía no se puede determinar exactamente las características epidemiológicas del comportamiento de este virus. Ya no se sabe bien. Y lo que sí se ha podido ver es que aquella persona que desarrolló el cuadro clínico, pese a la exposición y tener su vida normal, no volvían a presentar un cuadro agudo por esta infección viral. Entonces, en este estudio 2020, 2021, 2022 fue más muy en realidad que Zika, pero se llegaron a presentar. En el 2024 vieron estos casos, cero, pero sí vieron un caso por ahí. En el 2025 todavía nada. Y siempre Piura. Madre de Dios, Lambayeque, como que los
Sodoma y Gomorra por el norte.